Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo este momento con ustedes. Pero antes quiero orar para que Dios nos guíe. Señor Jesús, gracias por este hermoso acontecimiento que nos permites vivir, que es aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos. Confróntanos, háblanos por medio de lo que hoy vamos a aprender. Y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a aprender o vamos a estudiar el trasfondo de un libro de la Biblia. Un libro que es uno de los más cortos o con menos contenido de la Biblia. Y les estoy hablando de Tito. Hay muchas ideas o muchas posturas que dicen que este libro fue escrito por Pablo. Otros dicen que no fue escrito por Pablo, sin embargo está implícito en las cartas que Pablo escribió. Pablo escribe esta carta para Tito y vamos a estudiar y vamos a ver en qué tiempo, en qué momento, qué dificultades había cuando Pablo escribe esta carta para Tito, porque Tito estaba pastoreando una iglesia. ¿En dónde? Vamos a ver en dónde. Este libro empieza en Creta, que es un punto donde dos continentes se cruzan. ¿Qué continentes? Europa y Asia. Oriente Próximo, para ser más específicos. En ese tiempo era un punto estratégico, ya que el comercio y la navegación era muy frecuente en este punto de cruce de los dos continentes. Es importante saber que Tito era de origen pagano, su origen era pagano. Eso quiere decir que no conocía de Cristo. Formó parte del grupo enviado por los cristianos de Antioquía a Jerusalén. Tito, quien era gentil, era el pastor de la iglesia de Creta, del punto que estábamos hablando anteriormente. Y saben que esta iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades. ¿Cuáles eran las dificultades? Estaban pasando por un momento de herejías florecientes. Quiere decir que las herejías, que significa lo contrario a la verdadera doctrina, estaba floreciendo cada vez más y más. Una herejía quiere decir que va en contra de la verdadera doctrina, en contra de la verdad, en contra de lo que dice Cristo. En este tiempo Pablo le escribe a Timoteo, pasando por un tiempo para animarlo y aconsejarlo, aunque esta carta fue escrita antes de las epístolas a Timoteo. Esta carta es uno de los últimos escritos de Pablo. Vamos a entender esta parte. Esta carta fue escrita antes de las epístolas, sin embargo, es uno de los últimos escritos de Pablo. Pablo le dice a Tito en Creta que es un tiempo para corregir cosas que no andaban bien. Pero Tito no le estaba haciendo caso, se desanimó. Entendemos que Pablo estaba escribiendo esta carta para poder animarle a Tito, para decirle que no mengue en el trabajo que estaba haciendo. Sin embargo, Tito no le hace caso, no acepta sus consejos y seguía desanimado. Pablo estuvo antes ya con él, llegaron juntos. Y el motivo de la carta es animarlo al propósito por el cual estaba allí en Creta. ¿Por qué Tito estaba en Creta? Pablo le escribe animándolo, recordándole el propósito de Tito en Creta. La iglesia estuvo
muy desanimada por las herejías que estaban pasando. Sin embargo, era una iglesia en el tiempo del Pentecostés, y Pablo en ese tiempo los visita, estando en su tercer viaje misionero. Pablo visita la iglesia, y la iglesia estaba compuesta ¿por quién? Estaba compuesta por gentiles, por judíos, grupos pequeños de ancianos, jóvenes, incrédulos, esclavos, familias. Es que quiere decir que había personas de todo tipo en esta iglesia. La forma de ser de los habitantes de la isla de Creta era bien conocida. Los cretenses tenían mala reputación. Esto quiere decir que las demás personas no conocían una parte buena de los cretenses, sino que conocían una reputación vana, una reputación no correcta. Eran famosos, pero ¿por qué eran famosos? Por ser borrachos, mentirosos, insolentes, glotones, estafadores. Los cretenses eran conocidos o tenían una fama por ser pecadores. En pocas palabras, por practicar el pecado. Es así. Saben que la civilización de Creta se desarrolló aproximadamente en el año 2000 a.C. y tuvo una gran influencia de Grecia. Es decir, que las costumbres, la cultura de Grecia se hizo parte de la cultura cretense. Y esto quiere decir que la cultura de Grecia se hizo parte para Creta, tanto en lo social como en lo político. Creta fue considerada el escenario perfecto para el desarrollo de la politeia y la constitución ideal. Y gracias a su sistema educativo y a la protección de sus fronteras marítimas, su política se basó en 4 pilares. Vamos a ver en qué se basó, cuáles fueron los fundamentos, las columnas de la política de Creta. Y fue la ubicación privilegiada, la antigüedad política, la influencia de Grecia y habilidades del legislador. Con todo esto, hemos visto que Tito es un libro ciertamente muy corto, pero con mucha exigencia y riqueza en su escritura, ya que exhorta al creyente a vivir una vida pura y santa. Este libro le puede ayudar a usted para darle recomendaciones para saber cómo vivir una vida agradando a Dios. También nos enseña a examinarnos a nosotros mismos y es muy fuerte en decir que confesemos que creemos en Dios. Este libro nos exhorta y nos confronta en decir de que confesamos que creemos en Dios, pero con nuestros actos decimos lo contrario. Debemos evitar lo que nos ofrece el mundo para vivir una vida en pureza y santidad ante el Señor. El Espíritu Santo es el que te ayuda a renovar tu mente todos los días para ser un buen cristiano que honre a Dios en tu forma de vivir. Dios, por medio de esta carta que escribe Pablo a Tito, nos exhorta a que el pecado no debe formar parte de nuestra vida, sino que debe ser echado fuera, para que vivamos una vida en santidad, para que vivamos una vida conforme al propósito de Dios. La iglesia de Creta estaba pasando por un tiempo difícil, sin embargo, estaban desanimados al igual que Tito, Pablo animándoles. Ahora Dios nos está animando a nosotros a que sigamos adelante,
a que profesemos nuestra fe, a que dejemos aquellas cosas que no son agradables para nuestro Señor y que nos encarrilemos o encarrilemos en el propósito eterno y divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas seguir en esta lucha sabiendo que Dios es quien te sostiene. Muchas gracias. Quiero terminar con una oración. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Que tu palabra pueda ministrarnos y penetrar en nuestro corazón, ya que es como una espada de doble filo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que Jehová de los ejércitos siempre esté en ti.